Hola, en este documento, en este material, voy a tratar de hacer una especie de síntesis de algunos elementos que están contemplados en uno de los materiales de lectura disponibles en el aula virtual. Tiene que ver con los elementos que tiene un proyecto de investigación, lo que significa que sintetiza cada uno de esos elementos de manera práctica, de manera a producir un documento guía para una investigación. Entonces, este material comienza mostrando los elementos que tienen que tener la formulación del problema. Es decir, vamos a comenzar viendo que un problema de investigación es una interrogante, es una cuestión sobre algún aspecto temático del objeto de estudio que nos toca, ¿verdad? Cuando hablamos de una interrogante, tenemos que decir que la interrogante no se refiere a lo que nosotros ignoramos o lo que nos cuestiona a nosotros personalmente, sino a la ciencia, a nuestra disciplina. Entonces, la formulación de un problema de investigación suele devenir de vacíos en el conocimiento, es decir, hay aspectos que nuestra ciencia todavía no sabe responder. No tiene información o la información es insuficiente, digamos. Entonces, el vacío del conocimiento es una fuente de generación de problemas. También constituye fuente de generación de problemas de investigación cuando hay contradicción. Es decir, hay investigaciones que plantean argumentos a favor y otras investigaciones sobre el mismo tema, argumentos en contra. Es decir, tenemos información contradictoria. Esto también es fuente de un problema de investigación. Es decir, una investigación debería, un problema de investigación en este caso debería plantear una especie de solución a esta contradicción. Entonces ahí tenemos que hacer investigación, porque la investigación se soluciona con más investigación. Puede ser también que la fuente problemática, la fuente que genera un problema de investigación, tenga que ver con lo que se llama evidencia no conclusiva. Es decir, sabemos sobre, nuestra ciencia sabe sobre un tema determinado, pero no hay suficiente evidencia, ¿verdad? Hay ocasiones también en las que hay evidencia empírica sobre un tema determinado, más hay vacíos en la teoría. Lo que nos lleva a plantear otro tema que en la guía está para hacer un proyecto de investigación en este material que pauta los elementos que tienen los proyectos de investigación en general, nos va a llevar a lo que se llama la revisión. ¿Se acuerdan que decíamos, el problema de investigación es una interrogante no mía, sino de mi ciencia? ¿Cómo yo sé que mi ciencia se pregunta o no conoce sobre un tema determinado haciendo lo que se llama revisión de la literatura? ¿Sí? Entonces, la revisión de la literatura significa, en nuestro caso actualmente, una tarea relativamente simplificada con la disponibilidad de grandes bases de datos y poderosos buscadores. Entonces es cuestión de saber introducir términos claves en un buscador, en un buen buscador, para que la información pueda estar a nuestra disposición. Y esto hay que hacer exhaustivamente, porque lo peor que podría pasar a un investigador o una investigadora es que se esté preguntando sobre algo que ya se sabe y que simplemente no me tomé el trabajo de buscar y encontrar la revista científica, la publicación en la que se da cuenta de ese tema. Entonces yo estoy haciendo un trabajo casi, estoy perdiendo el tiempo posiblemente y perdiendo mis recursos haciendo investigación sobre algo que ya se sabe.
Sin embargo, puede darse el caso de que se sepa, haya evidencia, sin embargo, yo dudo de eso y lo que quiero hacer es una confirmación de los hallazgos que ya se tienen y que ya están publicados. Eso también es válido. Bueno, la cuestión es que hago una revisión. En la revisión yo busco investigaciones, yo busco información de investigaciones publicadas sobre el tema que me interroga, ¿sí? Y también en esta tarea, y acá viene el siguiente elemento importante en un proyecto, en una investigación científica, voy a encontrar seguramente teorías sobre el tema que yo estoy investigando. Entonces tenemos que pensar qué significa teoría. Teoría tiene que ver con el desarrollo en la ciencia, en donde un desarrollo a tal punto que yo pueda describir un fenómeno y sobre todo pueda explicar un fenómeno. Acuérdense que la explicación es dar cuenta sobre las causas de un fenómeno, ¿sí? Una teoría implica tener la capacidad explicativa sobre un tema. Cuando yo puedo explicar un tema, ahí yo estoy muy cerca de poder controlar el problema, ¿sí? Entonces, la teoría en general tiene el poder no solamente de describir un fenómeno, sino de explicar las causas del fenómeno, por lo tanto, controlar el fenómeno. Y si yo puedo controlar un fenómeno, puedo predecir, dadas ciertas condiciones, qué puede pasar, ¿sí? Este es el poder de la teoría. Por eso la teoría es muy importante y por eso es el fin de la ciencia, ¿sí? Encontrar teorías, porque es muy poderoso, son poderosos los argumentos que nos dan las teorías para poder entender un fenómeno, controlar un fenómeno y sobre todo poder predecir, ¿sí? Que es algo que interesa mucho a la ciencia. Entonces lo que yo voy a hacer es buscar si hay teorías o hay modelos modelos conceptuales o microteorías sobre el tema que yo estoy investigando, ¿sí? Esto forma parte de los insumos que yo necesito para hacer investigación y evidentemente la formulación de la interrogante implica una oración en forma de interrogante. Esto en general se hace en los proyectos de investigación, ya en los informes de investigación, en los artículos científicos ya no se suele poner como interrogante, es decir, los informes científicos simplemente ya se procede a una redacción en donde uno informa el propósito de la investigación y finalmente los resultados y la discusión al respecto, ¿verdad? Entonces, después de la formulación del problema, después de tener una interrogante que expresa relación entre variables, puedo tener también un estudio descriptivo, ¿sí? Entonces, a lo mejor no hay relación entre variables. Si yo digo cuál es la prevalencia de la ansiedad en tiempos de pandemias en Asunción, mi variable es la ansiedad en un contexto poblacional y en un contexto temporal determinado, ¿sí? No estoy diciendo cuál es la relación entre la ansiedad y el desempleo, por ejemplo. Ahí sí estoy expresando relación entre variables. Y lo que se encuentra en la literatura metodológica en general es que un buen problema expresa relación entre variables. Eso no invalida la utilidad, obviamente, de los estudios que son exploratorios o que son descriptivos. Cuando decimos variables, tenemos que, con el propósito de este material, poder decir que la definición de variable tiene que ver con la capacidad de delimitar que tenemos, de delimitar partecita, digamos, de un fenómeno, y que esa delimitación, que voy a nominar como variable, tenga la propiedad de poder cambiar de valores, por lo menos dos valores,
¿sí? Por eso, por eso sexo puede ser una variable, ¿sí? Porque lo mínimo que tengo son las siguientes alternativas, masculino y femenino, ¿sí? Acá varía, ¿sí? Por lo tanto, sexo es una variable, ¿ok? En principio. Obviamente, actualmente está en discusión si es solamente masculino o femenino, etcétera, pero ese, digamos que es otro tema. Pero sirve como ejemplo para entender lo que significa variable. Ahora, a nosotros nos interesa mucho una clasificación de las variables en donde se comprenden las variables independientes, dependientes y extrañas. ¿Sí? Estos tres tipos de variables es una clasificación muy clásica, muy básica y por otro lado muy útil. ¿Qué quiere decir variable independiente? En los estudios experimentales es la variable que manipula el investigador. Pero en general, la variable independiente suele ser aquella en donde nosotros identificamos la capacidad que tiene para influir sobre otras variables. Esa otra variable es la variable dependiente, ¿sí? La que es influida por otra, que en este caso se llama independiente. Cuando yo digo influye, quiere decir que no solamente estoy determinando que una de las variables tiene la capacidad de cambiar los valores de otra variable, sino que también hay una dirección de esa fuerza, de esa influencia, digamos. La variable dependiente es la que en general nosotros en evaluación psicológica o en medición psicológica tratamos de registrar y, si es posible, medir, ¿sí? Sobre todo registrar la variable. La medición tiene que ver con la posibilidad de que de esta variable pueda ser medida. En otras ocasiones, la variable simplemente es registrada y clasificada o categorizada. ¿Cómo ocurre con las variables cualitativas? Sexo, por ejemplo, es una variable cualitativa, solamente da categorías, más no hay posibilidad de medición. Sí hay posibilidad de medición de alguna variable, por ejemplo, edad. La edad sí puede ser, porque es una variable numérica continua y tiene la posibilidad de poder ser clasificada. Yo puedo decir, teniendo en cuenta los parámetros de la edad, puedo decir niñez, adolescencia, adultez, etc. Es decir, tiene esta capacidad y en algunos casos, si yo estoy hablando de una variable que puede denominar variable, la ansiedad, por ejemplo, la ansiedad puede no solamente medir, sino tener la oscilación en esa escala de medición que estoy utilizando. Y aquí, para terminar este material de síntesis, hay que decir que cuando mencioné el término ansiedad y la ubiqué como variable, también considerando que ya no es una mínima porción del fenómeno, suele ser llamado, porque está compuesto por más de un elemento, suelen ser denominados también constructos, ¿sí? Así como es un constructo la inteligencia, como es un constructo la ansiedad, la depresión, van a encontrar esto en la literatura también, que esos son constructos, es decir, los teóricos o los investigadores, los profesionales, reúnen una serie de elementos que en su conjunto forman este constructo, en este caso la ansiedad, ¿verdad? Pero no está mal tampoco decir que es una variable que puede ser en este caso dependiente, es decir, la ansiedad depende de algún factor. Algún factor significa variable independiente. ¿Cuál puede ser ese factor? Digamos la incertidumbre. La incertidumbre puede ser una variable independiente que esté modificando los niveles de ansiedad. Y por último, lo que yo trato de controlar como investigador son las variables extrañas. Las variables extrañas son las que producen confusión cuando yo estoy. Si yo digo que la incertidumbre produce mayores niveles de ansiedad, puede que haya una tercera variable que yo no esté considerando, yo no esté teniendo en cuenta y sesga de alguna manera mi conocimiento, ¿sí? Había sido que no es la incertidumbre, sino es la amenaza
pongamos, de una enfermedad determinada. No es tanto la incertidumbre con respecto a qué va a pasar con la evolución epidemiológica del COVID, sino es el COVID mismo. Entonces yo creo que es la incertidumbre. Y hay una variable que me está confundiendo, que es el temor a la enfermedad, a la patología misma. Yo no estoy considerando y creo que es la incertidumbre. ¿Qué pasa? Que en este caso la patología, el miedo a la patología COVID-19 es la variable extraña, la que me está confundiendo. Entonces el investigador siempre va a tratar de controlar la influencia de esta variable extraña. En fin, este material que tienen disponible es bastante accesible. Véanlo, repásenlo y bueno, espero que esta especie de síntesis sirva de apoyo.